Muy buenas tardes, Dios les bendiga. En esta tarde traigo para ustedes el tema que traíamos pendientes, que es acerca de qué es la oración de fe, en qué momento se hace y para qué se hace. Vamos entonces a estar entrando en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar unos momentos al Señor. Padre que estás en gloria, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En esta hora venimos delante de ti queriendo aprender cómo acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos des sabiduría, que nos capacite cada día para poder acercarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a estar iniciando. Y quiero invitarle para que usted lea en su Biblia, tome la Biblia que tenga en su casa, no importa el ejemplar que tenga, por favor, tómelo en sus manos y vamos a estar leyendo en una de las cartas generales que escribió el apóstol Pablo a Santiago. Vamos a mirar entonces en Santiago capítulo 5, versículo 14. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para edificación de cada una de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Vamos entonces a estar mirando qué es la oración de fe. Vemos entonces que la oración de fe es un compromiso que un hombre o una mujer hacen delante de Dios. Lo ponemos como ejemplo, como cuando dos personas se conocen y se comprometen para tener una relación estrecha, un noviazgo o un compromiso. Entonces la oración de fe es una oración que muchos hacen, y de hecho muchas personas lo han hecho y ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. En el momento que Dios le tocó, en el momento que Dios le ministró, entonces esta persona repite la oración que el pastor o el líder o la persona que está al frente les está guiando, porque tienen un corazón sensible en el momento, pero no saben qué fue lo que hicieron en sí. Vamos entonces a estar explicando qué es la oración de fe. Entonces vimos que la oración de fe es un compromiso que hace un ser humano con el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Vamos a estar mirando entonces algunos puntos donde dice que como primer punto, entonces, la oración de fe es un compromiso que una persona hace con Dios. El segundo punto, donde dice la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, en primer lugar es un compromiso. En segundo lugar, esta oración de fe salvará al enfermo o a aquella persona que haya tomado la decisión de hacer esta oración de fe. En tercer punto tenemos que el Señor le perdonará, que el Señor le levantará. El Señor le va a levantar. ¿De dónde le va a levantar? Sabemos que una persona que está en el mundo, que está practicando el pecado, está caída para los propósitos y para lo que Dios le ha llamado, le ha encomendado. Entonces, cuando una persona decide recibir a Jesucristo en el corazón, hace la oración de fe que en un momento le voy a guiar, entonces el Señor le levantará tanto en la salud como también en la vida espiritual y de que su alma perezca. Vemos en tercer punto, dice que y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. La tercera parte, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Note cómo el Señor muy respetuosamente dice, si hubiese cometido pecado. Sabemos que toda persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón comete pecado. De una o de otra manera comete pecado.
Pero entonces se habla de una manera muy respetuosa y dice, si hubiese cometido, o sea, quiere decir, no importa qué tan delicado, no importa qué tan simple fue el pecado que se cometió, el Señor le perdonará esos pecados. Vamos entonces a estar mirando un ejemplo de en sí, en concreto, qué es la oración de fe. Y vamos a poner este ejemplo como cuando tú vas a una terminal de transporte, a una flota o a una terminal para conseguir un tiquete para ir a algún lugar. Es la manera como mejor se me ilustró en sí que es la oración de fe. Entonces, la oración de fe es como cuando tú compras un tiquete para irte a algún lugar. La oración de fe es el tiquete que tú compras para ir al cielo. La única diferencia es que este tiquete no tiene ningún valor, no tiene ningún costo, porque recuerde que el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Qué maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, miramos que vamos a poner este ejemplo porque cuando tú vas a comprar un tiquete, este tiquete tiene especificaciones vamos a mirar algunos puntos. Por ejemplo, la primera especificación que tiene son los datos de la persona. ¿Cómo se llama? Tiene ciertos datos, que ese dato lo damos nosotros cuando hacemos la oración de fe. El segundo dato que tenemos de esto es que este etiquete tiene los datos del destino para donde va la persona. El tercer dato que tiene es que tiene hora y fecha, número del vehículo y hora y la salida de este bus, de este transporte para donde va la persona. Otro punto que tiene es que para viajar, cuando una persona va a comprar el tiquete, anteriormente ya se ha preparado para viajar. O sea, ha alistado maletas, ha separado ropa. Esto pasa con la oración de fe. Si estamos comprando un tiquete para ir al cielo no podemos ir de ninguna manera. La palabra del Señor dice que al cielo no entrará ninguna cosa que tenga pecado o que haga abominación. Entonces, la preparación que nosotros tenemos es, cuando recibimos al Señor Jesucristo, es el primer paso, que sería como ir a comprar el tiquete, y luego así nos vamos capacitando por medio de la palabra de cómo ir al cielo. Entonces, cuando hacemos esta oración de fe, que ahí se las dejo ilustrada, entonces dice que reconocemos quiénes somos, reconocemos nuestro pasado, reconocemos nuestra condición. Lo segundo que se hace es que se pide perdón de una manera contrita y humillada. Se le pide perdón a Dios por habernos alejado de Él. Y note que el versículo que tomamos hace una pregunta. De hecho, desde el 13, el Señor empieza a hacer una pregunta a una persona natural, a una persona del mundo, una persona que no es cristiana, y hace la pregunta y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Dónde vamos cuando estamos afligidos? Cuando estamos en el mundo vamos a los amigos, al bar, a tomar, a buscar cosas que no deberíamos de buscar. La segunda pregunta que hace es: ¿está alguno alegre? ¿Qué hacemos cuando estamos alegres? Queremos hacer fiesta, queremos tomar, beber, emborracharnos. Eso es lo que hacíamos en el mundo. Y lo otro que hace ¿está alguno enfermo? Entonces ahí mismo nos da la respuesta en la primera pregunta que él hace, que si está alguno entre vosotros afligido, dice que hay que hacer oración. La tercera es que si está alguno alegre, dice que cante alabanzas, himnos y cánticos espirituales, no mundanos, que llevan nuestra alma a la tristeza, al recuerdo y a la desesperación. Y el último que dice, y la pregunta es, que si está alguno de vosotros enfermos, efectivamente. Una persona sin Cristo está enferma porque tiene falta de Dios, porque esta persona está expuesta a todos los dardos del maligno que manda cuando no se está en la protección del Señor. Entonces la respuesta es: llamen a los ancianos de la iglesia. Mire que
hace referencia a quién, no manda que vayas al médico a comprar droga, aunque no es mal hacerlo porque de hecho Dios dejó la ciencia, pero está hablando con una persona que está en Cristo Jesús, que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Dice que el paso que hay que hacer es cuando se está enfermo, es llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, que es quien sana todas nuestras dolencias, quien nos levanta y quien nos perdona. Entonces ya luego acá nos enfoca y nos dice que la oración de fe, y habla de una oración especial. Es una oración que se hace con fe, sabiendo que vamos a salir de la situación. Y la oración de fe salvará al enfermo, ya vimos el punto, y el Señor lo levantará. Inmediatamente le da promesa de que lo va a levantar. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Entonces el Señor lo sana, lo levanta y lo salva. La oración de fe salvará. Nos habla de una salvación de nuestra alma, que es lo que cada día se pelea, la salvación de nuestra alma. Entonces, para nosotros viajar, tenemos que dejar muchas cosas, no nos podemos llevar lo que tenemos, y de hecho uno selecciona qué va a llevar, y si va para la playa, lleva ropa de playa, pero si vamos para lugares fríos, hay que llevar ropa que cubra nuestro cuerpo. Entonces, igual pasa en esta decisión de fe que se toma, con la ropa que vestíamos, con la que pecábamos, con la que hacíamos maldad, no podemos ir al cielo, porque Dios abomina esta ropa. Y vamos a mirar en una de las cartas del apóstol Pablo, allí en esta carta de San Judas. Me llama mucho la atención esta carta porque el Señor habla de la ropa que nosotros tenemos. Dice en la carta de San Judas, capítulo versículo 23, dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces note que esta ropa de contaminación ya no nos sirve cuando vamos a ir para el cielo. Hay una nueva ropa que Jesucristo nos da. Hay una nueva vestidura en santidad, porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces miramos que hay muchas cosas que tenemos que dejar si viajamos secularmente en el mundo a un lugar a otro. Lo mismo pasa cuando hacemos la oración de fe. Nos comprometemos con el Señor para prepararnos para ir al cielo. Quiero dejarle hasta aquí para que no se vaya muy largo el video. Si tiene alguna inquietud o alguna sugerencia o algún comentario, déjamelo en la caja de comentarios y yo te estaré respondiendo cualquier duda, o si quieres que te amplíe más. Que el Señor les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.